El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis utilizar este programa y el compendio del Catecismo para profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Llevamos unos cuantos programas dedicados a la antropología teológica, hablando del hombre. Y hoy llegaremos a la última pregunta sobre quiénes somos y espero que nos ayude a aclarar un poco cómo nos quiso Dios al principio para que, a partir de los siguientes programas, entendamos las terribles consecuencias que ha tenido el pecado sobre nuestro ser, sobre nuestra relación con Dios, sobre nuestra relación con la creación entera, con los hermanos, con los demás seres humanos e incluso con nosotros mismos. Pero antes, como digo, tendremos que centrarnos en cuál es el modelo con el que Dios nos diseñó. Quiero recordaros que el Señor nos hizo por amor y para el amor, porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues Ilumíname, Señor, con tu luz y disipa las tinieblas que me envuelven. Muéstrame los pecados que hay en mi corazón y así no te ofenderé más. Como a la samaritana, dime lo que he hecho para que me arrepienta y puedas perdonarme. Como a David, envíame profetas que me reprendan y concédeme la humildad que viene de la verdad. Haz que vea la viga que hay en mi ojo para que no juzgue la paja en el de mi prójimo. Abrázame con misericordia, no sea que la vista de mis pecados me lleve a la desesperanza. Rompe las cadenas de mis malos hábitos que me tienen prisionero en Egipto, lejos de ti. Dame el deseo de no ofenderte nunca, ni siquiera en lo más pequeño, ni siquiera por un instante. Pues Hemos hablado hasta ahora de cómo
De entre todas las criaturas que Dios hizo, solo el hombre fue hecho a su imagen, lo que en sí constituye un honor que ningún otro ser viviente tiene ni podrá tener jamás. Sin embargo, veremos cómo en un momento determinado de la historia la imagen de Dios en el hombre se corrompió, lo que nos lleva a la pregunta ¿cómo sucedió esto? Antes de hablar de la caída, del pecado, que será el siguiente apartado del compendio del Catecismo, la pregunta 72 del compendio es ¿cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Y responde, al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre hombre y mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, los hizo personas totalmente libres de los efectos debilitadores del pecado. El Génesis insiste en que eran muy bueno lo que Dios había hecho. Eran moralmente rectos y espiritualmente aptos para tener comunión directa con Dios y conocer su voluntad. Leemos en el Génesis que Dios habla directamente a Adán y a Eva y los bendice encomendándoles el cuidado de la creación y la procreación. Luego, en el capítulo 2 del Génesis, nuevamente vemos que el Señor, después de haberlo formado y de haberle puesto en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase, manda a Adán diciéndole: «De todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Queda claro que Dios habla con el hombre y le da a conocer cuál es su voluntad. Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer y lo que estaba prohibido. Y ante esta situación nos podríamos preguntar si podían Adán y Eva obedecer a Dios. La respuesta es que sí. Dios creó a Adán y a Eva totalmente libres de los efectos del pecado y con una naturaleza santa que les impulsaba y les capacitaba para obedecer. En Génesis leemos que el Señor encargó a Adán el trabajo de poner nombre a todos los animales que el mismo Señor había creado. Y también leemos que Adán cumplió obedientemente este encargo. Por lo tanto, Adán y Eva podían obedecer a Dios. Otra pregunta es, ¿y podían Adán y Eva desobedecer a Dios? La respuesta, obviamente, es que sí. En el huerto de Edén, Adán y Eva estaban potencialmente expuestos a ser engañados por Satanás y tentados a desobedecer a Dios, lo que les dejaba con la opción de confirmar su naturaleza santa por medio de la obediencia o caer en la tentación y sufrir las consecuencias del pecado. Es decir, desobedecer a Dios era una opción que debían rechazar, pero también era una realidad por la que podían optar. Entonces, cuando hablamos del estado original del hombre, la palabra de Dios dice que creó a Adán y Eva como personas totalmente libres de los efectos del pecado, moralmente rectos y espiritualmente aptos para tener una comunión directa con Dios y conocer su voluntad. Además, por su naturaleza creada buena, Adán y Eva podían obedecer a Dios y cumplir su voluntad y a la vez podían ser dejados llevar por el pecado y la desobediencia, cosa que, como leemos en el capítulo 3 del Génesis, finalmente sucedió. Cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos al evento donde Adán y Eva, estando en el huerto del Edén y aún antes del nacimiento de su primer hijo, decidieron desobedecer a Dios y quebrantar su voluntad, lo que trajo como consecuencia la caída o la pérdida del estado original en el cual habían sido creados. Ahora, si bien esto es un resumen, hay tres aspectos que deberíamos considerar un poco más detalladamente. El primero de ellos es la tentación. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios escrita, dice que la tentación
provino de Satanás, la serpiente antigua, que llama el Apocalipsis, quien, sabiendo del mandato de Dios, tentó deliberadamente a Eva para engañarla y seducirla a desobedecer. Para ello, a través de la distorsión de la verdad y con una serie de mentiras, utiliza una serpiente común y corriente para hacerle dudar respecto a la autoridad y bondad de Dios. Dice el Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió. Con la pregunta de la serpiente, de Satanás, ¿con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto?, con mucha astucia, el enemigo malo incita a la mujer a cuestionar la soberanía y la bondad de Dios, ya que, por un lado, suaviza maliciosamente las instrucciones de Dios a nivel de simples dichos, y lo que Dios había hecho no fue decir un dicho, sino un mandato. Y por otro lado, Satanás pervierte el mandato del Señor al añadir la expresión de no comáis de ningún árbol del huerto, cuestionando de este modo la generosidad de Dios. De igual manera, en la segunda intervención de la serpiente, en el versículo 4, capítulo 2 del Génesis, nuevamente cuestiona la soberanía de Dios al contradecir su palabra respecto a la gravedad de la muerte como consecuencia de la desobediencia. No moriréis, dijo la serpiente, y asimismo cuestiona la bondad de Dios al objetar el plan de Dios y rebajarlo a una especie de celos por parte del Creador. Sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Frente a este engaño, Eva fue seducida por los argumentos y atraída hacia el pecado, lo que le llevó a cambiar su perspectiva de la soberanía del Señor y de su bondad, exagerar el mandato de Dios, enfocarse en la prohibición de Dios más que en su generosa provisión y minimizar las advertencias del Señor en cuanto a las consecuencias de la desobediencia, es decir, la muerte. Junto a ello se enfoca el apetito físico en la apreciación estética del pecado. Pinta el Génesis el fruto como algo apetitoso y la oportunidad de alcanzar la gloria de la sabiduría divina. Otro aspecto, además de la tentación, es el pecado. Ojo, el pecado no fue que Adán y Eva fuesen tentados por Satanás, ni tampoco por el conocimiento, ni por el fruto, sino haber desobedecido directamente el mandato de Dios. Eva pudo haber resistido la tentación y haberse ofrecido en confianza a Dios, pero no lo hizo, sino que tomó de su fruto y comió. Luego ofreció a Adán, que también pudo haberse negado a comer, pero no lo hizo, sino que comió también. Dios había sido muy claro en cuanto a su voluntad. No obstante, ambos decidieron pecar contra el Señor a pesar de la estrecha relación que tenían con Él y a pesar de haber conocido su bondad, su amor y su autoridad como Creador. Con todo, Eva fue la primera en violar la voluntad de Dios y luego Adán tomó la misma decisión de desobedecer libre y directamente a Dios y comer el fruto y, por tanto, pecar contra el Creador y su voluntad. Después están las consecuencias del pecado. Por haber desobedecido a Dios y violado su voluntad, Adán y Eva experimentaron inmediatamente
la corrupción de la imagen de Dios en sus vidas y la depravación en su naturaleza que originariamente era santa, lo que significó la pérdida de comunión con Dios, la condenación y la esclavitud al pecado y la muerte, así como la incapacidad para buscar a Dios por cuenta propia y responder agradable y positivamente a su voluntad. Entonces, cuando hablamos de la caída del hombre, nos referimos al momento donde Adán y Eva pierden el estado original con el que habían sido creados como consecuencia de su pecado contra Dios. Dentro de este acontecimiento, identificamos que Satanás sedujo a Eva a dudar de la soberanía y la bondad de Dios. Eva fue atraída hacia el pecado, perdió de vista la soberanía y la bondad de Dios y finalmente pecó contra Dios. Asimismo, Adán decidió desobedecer el mandato explícito del Señor y comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como consecuencia del pecado, inmediatamente experimentaron la corrupción de imagen de Dios en sus vidas y la depravación, la corrupción de su naturaleza santa, cayendo de su estado original a una imagen de Dios distorsionada y a una naturaleza quizá corrompida, no sea la palabra católica, pero sí debilitada. Cuando vemos este tema del estado original, la caída del hombre y sus consecuencias, podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Sobre todo porque hasta ahora hemos hablado de cómo Adán y Eva fueron creados y de la posibilidad que tenían para obedecer a Dios y a la vez de ser expuestos a la tentación y el pecado. Pero ¿cómo esto me afecta a mí, que hace miles de años que sucedió? ¿Qué relación tiene esto conmigo, con la humanidad? Pues el tema está muy relacionado con nosotros y lo vamos a ver a partir de los siguientes programas, entre otras razones por el alcance del pecado. Es decir, no solo Adán y Eva sufrieron las consecuencias por su desobediencia, sino que también estas consecuencias alcanzaron a toda la humanidad a través de la procreación natural, de modo que cada hijo de Adán fue heredando la imagen distorsionada de Dios y uno tras otro fuimos recibiendo la naturaleza pecaminosa que desde nuestra concepción nos mantuvo alejados de Dios bajo la esclavitud del pecado y totalmente incapacitados para buscar a Dios por cuenta propia y responder afirmativamente a su voluntad. En otras palabras, el pecado de Adán y sus consecuencias se aplican a toda la raza humana. Por eso dirá San Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres y todos fueron constituidos pecadores. Y pecadores no solamente por la práctica del pecado, por el pecado personal, sino también por la naturaleza herida a causa del pecado original. Y saber esto es importante porque nos muestra la verdadera necesidad que tiene la humanidad de Jesucristo y que no es el ser ayudado en la vida, sino ser salvado del pecado. Para eso Cristo se ha encarnado. Además, es importante esta realidad del pecado original que rompe el plan según el cual Dios había previsto para el hombre que viviéramos en amistad con Él, por el método que Satanás utiliza para tentar a los hombres y las erradas conclusiones a las que podemos llegar durante la tentación. Jesús dijo que Satanás es homicida y padre de la mentira, que desde el principio ha sido enemigo de la voluntad de Dios y de los hombres. Lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 44, y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y en el capítulo 3 del Génesis vemos esto mismo cuando Satanás, con astucia y malicia, añade a la palabra de Dios y tergiversa la verdad para incitar a Eva al pecado y meter en ella la duda respecto a la bondad de Dios, lo cual sigue haciendo a día de hoy. En cuanto a las erradas conclusiones que podemos llegar en la tentación, vemos que Eva no solo escuchó el engaño de Satanás, sino que además lo asumió para razonar
con las mentiras de Satanás y llegó a dudar de la bondad de Dios y desear hacer su propia voluntad sobre la del Creador y decidir ella lo que podía ver, sentir o querer. Y esto es importante porque podemos estar mucho más preparados para ser fieles a Dios si sabemos que también nosotros estamos expuestos a las mismas tentaciones y razonamientos que llevaron a Adán y Eva a pecar contra el Señor. Y además, este tema nos puede ayudar a conocer la naturaleza del pecado, que es de lo que hablaremos en la siguiente pregunta. Cómo la desobediencia a la voluntad de Dios no es una opción o una decisión sin repercusiones, que eso es lo que Satanás quería hacerles creer a Adán y Eva y nos quiere hacer creer a nosotros. Pero la verdad, según vemos, es que el pecado siempre atenta contra Dios, contra su voluntad, contra su bondad y soberanía. Y por tanto, siempre es destructivo y nunca ventajoso para quien lo ejerce, ya que trae consigo castigo y muerte. Y saber esto es importante porque nos ayuda a mirar al pecado tal y como realmente es y nos mantiene lejos de sus engaños y de sus mentiras. Para entender entonces el pecado original, de lo que hablaremos a partir del siguiente programa, es necesario conocer el estado de justicia original a la luz de la salvación. La Iglesia enseña que el punto de partida para comprender el pecado original se encuentra en la afirmación de la existencia de un estado de justicia y santidad de la que gozaban nuestros primeros padres al principio de la existencia de la humanidad. Creados a imagen y semejanza del Creador, los primeros hombres, Adán y Eva, vivían en una situación de amistad y santidad con Dios. A la luz de la Biblia, el estado del hombre antes del pecado se presentaba como una condición de perfección original, expresada, en cierto modo, en la imagen del paraíso que nos ofrece el Génesis. Si nos preguntamos cuál era la fuente de dicha perfección, la respuesta es que ésta se hallaba sobre todo en la amistad con Dios. En este estado, el hombre vivía en amistad con Dios, no sufría, era físicamente íntegro y dominaba fácilmente las demás cosas creadas que no podían infligirle daño. En este estado, el hombre estaba destinado a la inmortalidad. Como decía San Agustín, podía no morir, aunque después, por culpa del pecado, murió. No se puede decir al hombre en esta vida lo que aplicamos a Dios de no podía morir. El no poder morir es propio de Dios, pero el poder no morir era una atribución dada por Dios al hombre antes del pecado, porque en ese estado el hombre no conocía ni el mal ni la muerte y perdió estos dones a causa del primer pecado. ¿Y de dónde sacamos esta idea de la justicia original? Desde luego hay indicios en el primer libro de la Biblia. Allí se lee que Dios se interesaba en el hombre, se recreaba en él, buscaba su bien en todo. Lo podéis leer en el capítulo 2, versículo 18, en el capítulo 3, versículo 8, antes del pecado. Se trata además de una posición que tiene toda una lógica propia. No obstante, a partir de la fe cristiana, conocemos este estado también por el simple hecho de que Cristo nos lo restituyó perdonando el pecado, entregándonos la amistad con su Padre, dándonos la filiación divina adoptiva, permitiéndonos alcanzar el cielo y la inmortalidad definitiva. Es decir, conocemos lo que perdimos en buena parte viendo lo que nos fue restituido. Según la Sagrada Escritura, esa amistad no es algo exigible, sino que es un puro don de Dios. Además, la justificación de la que habla el Nuevo Testamento no se puede considerar como una mera elevación del hombre, donada, gratuita. Se trata de un don doblemente gratuito, porque parte no de un estado neutro, sino del pecado, es decir, porque lleva consigo el perdón de la ofensa. Si no hubiese habido un estado de justicia y santidad al inicio de la existencia humana, no tendría sentido ni peso hablar de Cristo como nuestro Salvador. Si es el Salvador, lo es necesariamente del hombre pecador, del hombre caído, de un estado de unión con Dios. Por eso San Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La Escritura nos habla también de la prueba a la que fue sometido el hombre original,
Adán. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. También nos habla del pecado en que cayó el hombre, en el capítulo 3. Además, se hace ver que esta caída tuvo consecuencias nefastas imponentes sobre la vida del hombre, la pérdida de la amistad con Dios y la consiguiente culpa. El conflicto entre los mismos hombres, la introducción de la muerte y del sufrimiento en el mundo, una cierta esclavitud al demonio por cuya instigación el hombre pecó, el daño hecho al hombre entero, alma y cuerpo, intelecto y voluntad, y en fin, una inclinación habitual al pecado que llamamos concupiscencia. Los indicios bíblicos son claros al respecto, pero a partir de la contemplación de Cristo nuestro Salvador, ¿qué podemos decir sobre estos elementos del misterio del pecado original? ¿Qué puede decir la luz a las tinieblas? ¿Cuál es el perfil preciso de la primera caída a la luz de la obra de la redención? En lo que se refiere a la prueba, está claro que Jesús, el nuevo Adán, fue probado duramente y durante mucho tiempo. Lo fue en el desierto por el demonio que intentaba distraerlo de la misión que su padre le había encomendado, induciéndolo a obrar en un modo más espectacular, más eficaz, más fácil, más llamativo. Fue probado también por los hombres que le pedían un signo. Lo fue por la incomprensión e ignorancia de los que le escuchaban. Lo fue por la falta de fe de muchos ante la que suspiró profundamente. Pero lo fue sobre todo por su pasión y su muerte. Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no sea tal como yo quiero, sino como quieres tú. Y Cristo venció esta prueba, esta tentación, con una sufrida y extendida perseverancia, filialmente unido al Padre, con una obediencia que le costó literalmente la vida. En efecto, si hubiera bajado de la cruz con las propias fuerzas, como le sugieren en el capítulo 27 de San Mateo, habría vencido a sus enemigos que lo habían colgado allí, habría evitado la muerte, y si es posible fiarse de la palabra dada por los príncipes de los sacerdotes, habría conseguido la conversión de todos, pero no lo hizo. Obedeció al Padre por amor a los hombres, sorbió la última gota del cáliz. El libro del Génesis nos recuerda claramente que Adán pecó por desobediencia, porque precipitadamente, sin pensarlo dos veces, desobedeció el amable y paterno mandato de Dios. Y la obediencia del nuevo Adán tuvo la función de deshacer la desobediencia del viejo Adán, pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Una vez más, Romanos capítulo 5, versículo 19. Jesús deshizo la desobediencia de Adán y al mismo tiempo reveló su transgresión precisamente como desobediencia, falta de sumisión filial al Dios que lo había creado. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con la pregunta 72 que nos está haciendo de nexo con lo que trataremos a partir de hoy, es decir, con la caída, con el pecado. Pero la pregunta concreta es cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos
la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Estás escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa para apasionados buscadores de la verdad que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos tratando la pregunta 72. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Y una de las cosas que comentaba es que sabemos cuál era la situación del hombre antes del pecado original porque conocemos cuáles son las consecuencias de la redención de Cristo. Y por lo tanto, vamos a ver cuál era el estado del hombre caído para poder comprender cuál era el estado del hombre antes de la caída. Son varios los elementos que, según la reflexión bíblica y la enseñanza de la Iglesia, constituyen el estado del hombre caído y, por lo tanto, lo que era el hombre antes de la caída. En primer lugar, la pérdida de la amistad con Dios y la consiguiente culpa. Segundo, la conflictuidad, el conflicto entre los propios hombres. Tercero, la introducción de la muerte y del sufrimiento en el mundo. Cuarta, una cierta esclavitud del demonio por cuya instigación el hombre pecó. Quinto, el daño hecho al hombre entero, alma, cuerpo, intelecto y voluntad. Y por último, la inclinación habitual al pecado llamada concupiscencia.
A partir del pecado original de nuestros primeros padres, dice la Escritura, el hombre se hizo enemigo de Dios, como ya podemos leer en el Génesis, aunque el propio Dios promete, capítulo 3, versículo 15 del Génesis, la salvación. Este es un versículo que hay que saberse de memoria. Además, con la ofensa a Dios se introdujo el segundo conflicto entre los hombres. Adán y Eva se presentan acusándose mutuamente. Después Caín y Abel se pelean a muerte. Desde aquel momento se abrió una amplia espiral de violencia y odio entre los hombres que está muy bien documentada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La Escritura también nos enseña que la muerte se introdujo en el mundo a causa del pecado. Lo podéis leer en el libro del Génesis, en la Sabiduría, en la carta a los Romanos, en la carta de Santiago. La vida del hombre, que Dios había destinado a la inmortalidad, quedó truncada bajo el dominio de la temporalidad. A partir del pecado, el hombre se dirige inevitablemente hacia la muerte. Es destinado a volver al polvo que fue su origen. Pero a la luz de las palabras y obras de Cristo, de su muerte y resurrección, ¿cómo podemos comprender la situación primitiva del hombre y lo que perdió con el pecado? El hecho es que Cristo nos redimió, estableció de nuevo nuestra amistad con Dios, no triunfando vistosamente sobre todos los obstáculos, sino humildemente muriendo en la cruz. Siendo Dios mismo, omnipotente e inmortal, se identificó voluntariamente por amor con la muerte, que aun no siendo pecado, era la consecuencia del pecado. Para superar la muerte, Cristo se hizo mortal, pero para superar la enemistad del hombre con Dios, Cristo no se hizo enemigo de él, aunque a los ojos de los hombres el que moría en la cruz no podía ser amigo de Dios. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que esté colgado de un madero, dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, y ese está escrito es una referencia al capítulo 21 del Deuteronomio. Es más, Cristo demostró su amor al Padre y a las personas maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor, entregando el gran don de la vida humana que Dios le había dado, aceptando morir en la cruz. Se identificó por amor con lo que más repugna a la naturaleza humana, es decir, la muerte. De este modo, misteriosamente, reconcilió la humanidad con el Padre. Escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, a partir del versículo 18. Y todo el amor de Cristo, su muerte en cruz, la salvación, proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo sin imputarle sus delitos y puso en nosotros la palabra de reconciliación. El efecto del pecado original, como todo pecado, es la separación, la disgregación. El hombre que pecó quedó separado de Dios en enemistad, separado también de los demás, el conflicto entre los hombres, y separado de sí mismo, es decir, la muerte. Y Cristo no solo reconstituyó lo que Adán había arruinado, sino que también reveló lo que había sido destruido. En su unión inquebrantable con el Padre, manifestó el destino del hombre a la comunión con la Trinidad y a la impropiedad, es decir, a que es un pecado, estar separado de Dios. Amando a los hombres y entregándose por ellos hasta perder la propia vida, superó la lógica perversa de la enemistad entre los hombres, o por lo menos hizo entrar en el mundo una corriente divina de amor y de perdón que hará posible, con el pasar del tiempo, la definitiva comunión entre los hombres. Además, muriendo sobre la cruz por obediencia, reconoció que la vida era enteramente don del Padre, que no está sujeta a la arbitraria disposición del hombre. Y con la resurrección restituyó al hombre el don de la inmortalidad, dándole la gracia de la vida eterna y prometiéndole la resurrección final de los muertos. Así la muerte de Cristo en la cruz, seguida por la resurrección, manifiesta
el hombre al mismo hombre, como una luz que se proyecta sobre la oscuridad primitiva del pecado, revelándolo como lejanía personal de Dios, como una decadencia de las relaciones entre los hombres, como destrucción de la misma vida humana. La Sagrada Escritura presenta el pecado del hombre como fruto de la instigación de un ser espiritual pervertido y pervertidor, Satanás, el diablo. El hombre que peca, de algún modo, queda esclavizado a él como fruto del pecado. Desde luego no se trata de una esclavitud real, propiamente como tal, pero está claro que el hombre, renunciando libremente a someterse a Dios, cayó de algún modo bajo el dominio del demonio. Quedó esclavizado, no enteramente, porque retiene su capacidad de actuar libre y responsablemente, pero sí de un modo real. El demonio no le domina, pero le tienta fácilmente, lo induce al pecado, a alejarse cada vez más de Dios. Es el adversario no solo de Dios, sino también del hombre. De todas formas, nuestro conocimiento de la naturaleza y de la actividad del demonio y de sus ángeles no deriva tanto de los indicios que nos ofrece el Antiguo Testamento ni de la reflexión humana sobre el misterio del mal, sino sobre todo de las palabras, de la vida, de los milagros de Jesucristo. Y esto por una razón sencilla. Jesús fue el adversario implacable y definitivo de Satanás y vino al mundo para derrotarlo definitivamente. A lo largo del Nuevo Testamento vemos que la vida del Señor, en especial en el momento culminante de la cruz, constituye una lucha sin tregua contra el demonio y una victoria definitiva sobre él. Aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, por el poder de Jesús es echado fuera y con su caída se hace presente el reino de Dios. El texto más denso sobre la obra del demonio que Jesús derrota está en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Os leo a partir del versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir las apetencias de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Jesús ofrece una descripción muy sugerente del estilo de obrar de quien indujo al hombre hacia el pecado. Ese obrar es habitualmente de tipo homicida y mentiroso. Su obra era la de destrozar por medio de la soberbia la vida y la verdad. Y Cristo, a su vez, era no solo el camino, la vía, sino también la verdad y la vida. En efecto, el demonio no solo hizo entrar la muerte en el mundo, sino que participó de algún modo en la muerte de Cristo mismo. Algunos padres de la Iglesia consideran que el pecado del demonio, que luego intentó contagiar a los hombres, fue precisamente el de rechazar a Cristo, al Verbo que venía en carne humana. Concretamente, San Ireneo habla del pecado del demonio diciendo que tiene origen en su envidia hacia la obra de la creación y hacia el hombre. Por esta misma razón se entiende la enemistad entre la Virgen María y el demonio, precisamente porque ella ha hecho posible la encarnación, dando carne humana al Hijo de Dios. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Capítulo 3, versículo 15 del Génesis. Lo que se dice del afán homicida del demonio se puede aplicar también como padre de la mentira al mismo demonio. Rechazando la verdad conocida sobre Dios como un acto de la propia y libre voluntad, Satanás se convierte en mentiroso cósmico y padre de la mentira. Por esto vive la radical e irreversible negación de Dios y trata de imponer a la creación, a los otros seres creados a imagen de Dios y en particular a los hombres, su trágica mentira sobre el bien que es Dios. En el libro del Génesis encontramos una descripción precisa de esta mentira y falsificación de la verdad sobre Dios que Satanás, bajo forma de serpiente, intenta transmitir a los primeros representantes del género humano.
Dios sería, según él, celoso de sus prerrogativas e impondría por ello limitaciones al hombre. Cristo, arrancándonos de la esclavitud del demonio, revela la condición del hombre como un ser fácilmente inclinado a la mentira y a la violencia, que lleva siempre más o menos directamente a la muerte, y necesitado de él como camino, verdad y vida. Al mismo tiempo, el hecho de que el hombre logre con la ayuda de la gracia de Cristo superar esta esclavitud muestra que no se trata de un dominio natural, sino del resultado de una voluntad desorientada y desgajada de su verdadero norte, que es Dios. Según la doctrina de la Iglesia, el primer pecado dañó al hombre todo entero, en cuerpo y alma, intelecto y voluntad. El deterioro consiste en la ofuscación de la capacidad del intelecto para conocer la verdad y en el debilitamiento del libre albedrío, que se ha debilitado ante los atractivos de los bienes sensibles y, sobre todo, se ha expuesto a las falsas imágenes de los bienes elaboradas por la razón bajo el influjo de las pasiones. Pero según las enseñanzas de la Iglesia, se trata de un deterioro relativo, no absoluto, no intrínseco a las facultades humanas. Por eso antes he utilizado la palabra corrupción, pero no es del todo correcta. El hombre está debilitado, porque el hombre, después del pecado original, puede conocer con la inteligencia las fundamentales verdades naturales, también las religiosas y los principios morales. Puede hacer obras buenas. Al mismo tiempo, el pecado original dejó en el hombre una inclinación profunda hacia el pecado, la concupiscencia, que no se supera fácilmente. Al mismo tiempo, tomando las distancias de la doctrina luterana, el Concilio de Trento enseñó que la concupiscencia no es pecado, pero nace del pecado e induce al pecado. Desde luego, Cristo sana ese daño y esa tendencia pecaminosa gradualmente con la gracia, la doctrina y la promesa de la resurrección futura. Pero además, la vida, las obras y las palabras del Señor revelan al hombre como un ser dañado que necesita de paciencia, explicaciones repetidas y sobre todo de mucha caridad, afecto y comprensión. Jesús no forzaba urgentemente la conversión de las personas, pues sabía que el corazón humano está herido y necesita de tiempo y espacio para superar sus debilidades. Así, el modo de obrar de Cristo manifiesta la naturaleza y la dinámica complejas de las heridas infligidas al hombre por el pecado de origen y al mismo tiempo las cura. Dios creó al hombre en un estado de justicia original. Esa justicia significa la estabilidad en el bien, en el cultivo de las virtudes y en el respeto a los otros. Soy justo. Y cuando hablamos de otro, también incluimos a Dios. Cuando en teología se habla de estado de justicia, nos referimos sobre todo con respecto a Dios. Significa que estábamos habilitados para una buena relación de amistad con Dios. Justicia original que fue dada desde el principio. Y esta comprende diversos dones gratuitos. El mismo que vistió los lirios del campo, como dice Jesús en el Evangelio, no podía menos de revestir de magnificencia a su criatura predilecta, el Rey de la creación. El estado de justicia original no se explica por necesidades o exigencias de la naturaleza humana, no porque ésta tuviera que completarse de alguna forma, sino por la sola magnificencia del Creador. Por eso, los dones que integran la justicia original se llaman gratuitos, para señalar que no son debidos a la naturaleza. El primero de esos dones propios del estado de justicia original es la gracia santificante, un don sobrenatural que habilita al hombre para gozar de Dios en la visión beatífica. Por la gracia santificante, el hombre se ordena a la gloria. Semilla de gloria, llamaban los santos padres a la gracia santificante. Si aquella ordenación a la gloria es una gracia, entonces lo principal en el estado de justicia original es la gracia, la bondad del Creador. Queriendo elevar al hombre al orden sobrenatural, no pudo agregar otro don de naturaleza que lo hubiera dejado igual.
Por eso la gracia es sobrenatural e implica una participación en la vida divina. Dios, dice el Eclesiastés, creó al hombre recto. La rectitud consistía en que la razón estaba sometida a Dios. Las facultades inferiores a la razón, el cuerpo al alma. La sujeción del cuerpo al alma, de las facultades inferiores a la razón, no era natural. Podemos decirlo firmemente, no era natural. No era natural porque de serlo hubiera permanecido después del pecado. Los dones naturales permanecen en toda criatura, aún de los demonios, dice Santo Tomás. Luego, la primera sujeción no era natural, sino sobrenatural. Adán y Eva sintieron su desnudez, la desobediencia de las fuerzas inferiores con respecto a la razón. La pérdida de la gracia santificante fue lo principal y lo que destruyó el estado primitivo en que el hombre fuera creado. De allí se originaron otras consecuencias. El apetito sensitivo, en el cual residen las pasiones, se desligó de la obediencia a la razón, por la cual las pasiones previenen el juicio de la razón y lo impiden. En el estado de inocencia, el apetito inferior estaba totalmente sometido a la razón y la razón estaba sometida a Dios. La primera ruptura o desobediencia contra Dios causó la ruptura de la armonía constitutiva de la justicia original con todas sus consecuencias. Santo Tomás compara el pecado original, es decir, la ruptura de la justicia original, a la enfermedad corporal, que es también una ruptura en el equilibrio de la salud. La pérdida de la justicia original trajo consecuencias que todos conocemos. Expulsados del paraíso, salen fuera con una sentencia de dolor y de muerte, pero también con la gran promesa de la redención. El diablo los ha vencido, Adán y Eva lo saben, los ha sujetado, como decíamos, los ha esclavizado en cierto modo, pero saben que en el horizonte de los tiempos se esconde el misterio de la redención. Y Adán y Eva no perdieron ni la fe ni la esperanza. La fe en la gran promesa hecha por el Creador de suscitar un día el linaje de la mujer y la esperanza puesta en Dios mismo de salvarse. La actitud de nuestros primeros padres después del pecado es esconderse y avergonzarse de su falta. Y aquí revelan el temor de Dios, la fe y la esperanza, el remordimiento de sus conciencias. Desde el principio vemos los sacrificios al Señor, como atestiguan Caín y Abel, y estos sacrificios nos revelan que también Adán los hizo desde el principio. Al entrar en tierra desierta, llena de abrojos y espinas, al pensar comer el pan con el sudor de la frente, Adán levantaría los ojos al cielo para ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio sería o de animales o de frutos de la tierra. Él recordaría la promesa de salvación, la promesa del gran Redentor que habría de venir, el Hijo por excelencia entre todos los hijos del género humano, el Hijo del hombre que habría de nacer de la descendencia de la mujer. Veis que es muy difícil, por no decir imposible, hablar del estado original del hombre sin terminar hablando del pecado, tanto del pecado original como del pecado personal. Y es imposible, o debería serlo, hablar del pecado sin terminar hablando de la redención de Cristo, porque el misterio del hombre, de todo el hombre, solo se esclarece a la luz del misterio de Cristo. A partir del próximo programa empezaremos a hablar de la caída, del pecado, tanto el pecado de los ángeles como el pecado del primer hombre, el pecado original. Pero, como digo, eso será a partir del próximo programa. Dejamos aquí el de hoy, hemos terminado con el apartado dedicado al hombre y continuaremos con este misterio que nos afecta, que es el misterio del pecado. Ojo, que siempre hay que verlo con la luz de la redención que desde el primer instante Dios prometió a partir del Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se augura que la descendencia de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente. Esa mujer, enseña la Iglesia, es una prefiguración de la bienaventurada Virgen María, cuya descendencia, Jesucristo,
pisotea definitivamente el mal y todo aquello que separa al hombre de Dios, el pecado y sus consecuencias. No quiero adelantar nada, pero sí ir preparándoos para los temas tan interesantes que nos ofrece el compendio del Catecismo. Si hay alguna pregunta que queráis hacer con lo que hemos visto hasta ahora, quiero recordaros que seguiremos hablando más detenidamente aún del pecado original, así que si tenéis alguna duda con respecto a esta cuestión, esperad a que el compendio del Catecismo lo trate. Pero si queréis adelantaros, no hay ningún problema. Y si tenéis alguna pregunta con respecto a cualquier aspecto de nuestra fe católica, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.